Yo quiero empezar dando las gracias a la Real Academia Nacional de Farmacia, que nos acoge y organiza el tema con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, y al Instituto Tomás Pascual, que lo personalizo en Alfonso Perote, con el que he tenido los contactos previos para la realización de esta reunión. Pretender hablar de los trastornos del sueño, como vamos a hacer en 2 etapas, en una tarde, es una pretensión exagerada, que sería por mi parte, lógicamente. Tener en cuenta que que dormimos 1/3 de nuestra vida. Entonces, resumir 1/3 de nuestra vida en unas cuantas diapositivas va a resultar excesivamente pretencioso. Sin embargo, lógicamente, vamos a dar unas pinceladas generales y veréis que tengo suficiente material aquí como para estar hablando 4 horas, pero no es el tema, no temáis. La cuestión es que hay muchas diapositivas, por ejemplo, que a lo mejor no me meteré con ellas, no trataré, pero que sin embargo conviene para que los participantes en este tipo de cursos y los que lo vean después en casa, en diferido y demás, pues puedan tener ellos mismos el material completo, aunque lógicamente me tengo que atener a los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con los trastornos del sueño. Decíamos que pasamos una tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos, pero ¿cómo? Porque aquí todos somos muy ecologistas y muy por lo natural, pero claro, cuando a un chaval de 20 años que ha acudido a tu consulta le dices que acuéstate con las gallinas y levántate con el sol, como decía el proverbio antiguo, pues poco menos que se va a echar a reír, no lo va a hacer. Y claro, luego nos quejamos. Vivimos una sociedad de costumbres contra natura. El señor que viaja continuamente y tiene un proceso de jet lag día sí, día no. El compañero que trabaja a turnos y acude a la consulta después de notar alteraciones importantes en su rítmica de sueño, ¿no? Aquí utilizamos lo ecológico y lo natural para lo que nos conviene. A veces los progresos son auténticamente retrocesos, porque transforman la vida del ser humano de tal modo que luego cuando tenemos el resultado final decimos, ¿qué hemos hecho de esto? Entonces, lo bueno y lo lógico y lo natural sería que, a pesar de vivir en una sociedad del siglo XXI, pudiéramos conservar, en efecto, lo ecológico y lo natural del sueño, es decir, conservar 1/3 de nuestra vida que sea destinada a lo que el propio organismo humano lo destina, al sueño. Si comparáramos el sueño de los siglos XI y el XXI, por ejemplo, perderíamos sin lugar a dudas. Fijaros la influencia simplemente de la luz. Sociedades que no tienen luz, lógicamente, se tienen que ajustar a los cambios horarios, pero que son los fisiológicos y los naturales del ser humano desde las cavernas hasta el siglo XXI. Lo que pasa es que metemos al hombre del siglo XXI en un mundo absolutamente artificial y ficticio, que le creamos, en el que tiene que empezar a trabajar a las 11 de la noche y va a terminar a las 7 de la mañana en un trabajo a turnos. Todo eso que hablamos, pues se va a traducir al final en trastornos del sueño, como es lógico y natural. Porque nosotros, por mucho que nos empeñemos en ir contra la natura, nuestro organismo pide ir a favor de la naturaleza. Es un motivo muy frecuente de consulta, los trastornos del sueño, y hay un periodo de ventana entre la aparición del problema y de la demanda. De tal modo que en ese periodo de ventana que llamamos hay una búsqueda errática y heterodoxa de una solución individual que le lleva a fracaso tras fracaso al paciente hasta que le conduce a la cronificación y luego acude tarde y con secuelas a nuestra consulta. O incluso a veces por interacciones farmacológicas de determinados remedios suyos que ha utilizado, siempre recomendados por alguien, que nada tiene que ver con el mundo de la sanidad. Y la solución no es esa, la solución es un diagnóstico médico y una actuación multidisciplinar. Lo fundamental que tenemos que tener en cuenta los trastornos del sueño es que puede ser la expresión común de múltiples patologías orgánicas graves, de múltiples problemas de salud. La escala de los riesgos inversos, me refiero aquí a que hay tres prototipos, digamos, para resumir: el que se busca la solución por sí mismo, el que es detectado y tratado en el entorno de la atención primaria de salud, y el que es derivado de la atención primaria a las unidades específicas de sueño para su estudio, valoración y tratamiento. El primero es firme candidato a las adicciones de cualquier tipo, sobre todo de alcohol y de fármacos, y víctima de múltiples engaños. El sueño, la mejor solución es
volver al hombre, como decíamos, a aprovechar los ciclos naturales, pero eso no es así. Y entonces, como las soluciones no son muy buenas, los engaños son múltiples. Me refiero por engaños a fármacos de dudosísima eficacia, a otro tipo de terapias no farmacológicas necesariamente, etcétera. En segundo lugar está el detectado, el paciente detectado y tratado por atención primaria, que corre riesgos importantes, porque cuidado con los tratamientos, con las interacciones, los efectos secundarios y las dependencias que puede crear. Y en tercer lugar, el que es derivado a unidades específicas de sueño, curiosamente, por eso hablamos de riesgos inversos, siendo los casos más graves y complejos, al ser estudiados en mayor profundidad, probablemente son los que menos riesgos asociados al tratamiento conlleva. Lo ideal que sería, lo sabemos todos, una consulta precoz, la detección de casos por cualquier sanitario, incluido en este caso en la oficina de farmacia cuando consulta, un estudio adecuado sin minusvalorar sus quejas, hacer un diagnóstico diferencial correcto y un tratamiento específico e individual para él para conseguir una resolución mantenida en el tiempo. ¿Cómo llegan los pacientes a nuestra consulta con trastornos de sueño? Los menos son por iniciativa propia, sobre todo si lo hacen los ancianos, a los que llama mucho la atención que su organismo va cambiando, su cerebro también, y sus periodos de sueño y de ciclo vigilia-sueño también se ven afectados de un modo más o menos importantes, y ellos sí, los ancianos, suelen acudir por voluntad propia. Otros lo hacen por presión familiar, pongámonos en el caso de los roncadores con síndrome de apneas o hipoapneas del sueño, en el que es llevado por el cónyuge de la mano. Oye, mira, decide, o te tratas o cada uno para su cuarto. Los más no consultan, pero son detectados en el estudio de otros procesos a lo largo de una consulta médica general o en la oficina de farmacia cuando van a consultar precisamente por ese tipo de problemas. Pero muchos también los vemos por secuelas de automedicación y por tratamientos no controlados. Y luego pasa lo que pasa. Por ejemplo, buenas, que el Viagra me ha hecho un extraño. Jesús, qué específico. Mirad cómo se le ha quedado la calva al pobre hombre por tomar Viagra sin consultar primero. Normal. ¿Y qué es el sueño? Pues el sueño es la acción de dormir. Es un estado fisiológico, recurrente del organismo, de reposo, pero de un reposo muy especial, como ahora veremos. En ese reposo tiene un gran aumento del umbral a los estímulos externos y tiene ausencia de movimientos voluntarios. Es muy equivocable, digamos, con el coma, pero en el coma la posibilidad de despertarlo, de revertirlo, es difícil, mientras que en el sueño, lógicamente, oye, que estás dormido, despierta, y despierta inmediatamente. Pero así como decíamos que es un estado fisiológico y recurrente de reposo del organismo, al mismo tiempo es un proceso muy activo cerebral. No creamos que cuando se apagan las luces en el dormitorio y el paciente apaga los ojos y empieza a dormir, su cerebro se relaja y descansa. Sí, pero no, como ahora veremos. Es un proceso muy activo. Incluso aumenta el metabolismo cerebral un 20% en determinados periodos del sueño. Está afectado, lógicamente, por múltiples factores, tanto internos como externos, y es imprescindible el dormir para la vida. Eso de que dicen, hay una persona que dicen por la televisión que lleva 6 meses sin dormir, y me gustaría verlo y controlarlo. ¿Para qué sirve? Es una función restauradora y homeostática. Restablece el equilibrio normal de las funciones del sistema nervioso central. Es absolutamente imprescindible para conseguir una buena calidad de vida, y están muy ligados la cantidad y la calidad del sueño con la esperanza de vida. No precisamente que el que duerma más tenga mayor calidad y una mayor esperanza de vida, no. Hay un periodo crítico que es el recomendable, que es entre las 6 y las 8 horas. Pero cada uno es un mundo, luego lo veremos. Lo curioso es que la alternancia del ciclo vigilia-sueño, de un modo natural por el organismo, está conservado en unas 25 horas en ausencia de estímulos externos, no 24. De tal modo que ahí entran lo que llamamos los Zeitgebers, que son los sincronizadores del reloj interno de nuestro cuerpo, que lo tenemos en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo recibe sincronizadores externos, la hora de la comida, la hora de la luz, ahora se va el sol, ahora amanece, toda una serie de estímulos
que logran que el ciclo natural del hombre, que es de unas 25 horas, lo reajustan a las 24 horas. Durante el sueño hay cambios fisiológicos que afectan a la función cardíaca, respiración, temperatura, tono muscular, presión arterial, secreción hormonal, y ya os decía antes que incluso aumenta el metabolismo en algunas etapas del sueño en un 20%. Claro, cuando hay alteraciones del sueño hay repercusiones en todas las esferas del individuo, repercusiones psicológicas, fisiológicas e incluso en su funcionalismo social, laboral o familiar. Dormir, ni de más ni de menos. No es bueno pasarse y tampoco es bueno no llegar. Las necesidades son variables. Está muy influenciado por la edad, como luego veremos. Los que duermen poco suelen ser eficientes, sociables y ambiciosos. Curiosamente, los que duermen mucho suelen ser personas con tendencia a la depresión, ansiosas y poco sociables. Pero cada cual es cada cual y cada uno nacemos de un padre y una madre distinto y con un código genético especial. Es decir, sí, ahí se permiten todas las variaciones, pero dentro de un orden. Fases del ciclo vigilia-sueño. Esto es fundamental para poder empezar a hablar del sueño. La vigilia, estamos despiertos, ahora mismo estamos en vigilia. El adormecimiento con ojos abiertos es cuando empiezas a hablar con una persona y ves que se va quedando, pero me entiendes y empieza ya a patinar. Se está quedando, pero a pesar de todo mantiene los ojos abiertos. Eso no es todavía parte del ciclo en la etapa de la vigilia, naturalmente. Y luego tenemos el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, que es el 75% del total, en comparación con el sueño REM, que es el 25% del total. Como decíamos, el sueño no REM, el de no rapid eye movements, es decir, no movimiento rápido de los ojos, lo dividimos en dos etapas. El sueño superficial, con estadios 1 y 2, el sueño profundo, con estadios 3 y 4, y como decíamos luego, el sueño REM. Para estudiarlo disponemos del electrocardiograma. Esto es fundamental que os lo quedéis, y con la subdivisión de los estadios, porque ahora hablaremos de ello. Para estudiarlo, como decía, se emplea el electroencefalograma, técnica de neurofisiología cerebral descubierta por Hans Berger en el 29 y desde el siglo pasado y desde entonces se utiliza. Registra la actividad eléctrica neuronal de las neuronas de las capas más superficiales del córtex cerebral. Y ahí vemos 4 tipos de ondas relacionadas con el sueño. Las ondas delta, que son de menos de 4 ciclos por segundo, las ondas teta, de 4 a 7, las ondas alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo, y la actividad beta, que es de más de 13 ciclos por segundo. Un adulto normal, con los ojos abiertos o estimulados, está en actividad beta, es decir, con ciclos en ondas de más de 13 ciclos por segundo. Adultos normales despiertos pero con los ojos cerrados, actividad alfa, es decir, de 8 a 13 ciclos por segundo. Este es el electroencefalograma, con las distintas fases. Como veis arriba, en el estado de vigilia son de bajo voltaje y tal. En el adormecimiento ya aparecen las ondas alfa que hablábamos, de 8 a 12 ciclos por segundo. En el estadio 1 del sueño no REM, que es sueño superficial, empiezan a aparecer ondas teta, de 3 a 7 ciclos por segundo. En el estadio 2 del sueño superficial aún no REM, empiezan a aparecer típicamente usos de sueño, usos de sueño que llamamos, y los complejos CAS, que son ondas trifásicas de amplitud importante. Esos dos pertenecerían a la etapa superficial del sueño no REM. En los estadios 3 y 4 del sueño no REM, que es el que denominamos sueño profundo, ya aparecen las características ondas delta de baja frecuencia en el sujeto al que estamos analizando. Pero curiosamente, eso era en el sueño no REM. Cuando vamos a las etapas del sueño REM, de movimiento rápido de los ojos, vemos que empiezan a aparecer ondas en dientes de sierra también, pero sobre todo es actividad beta, es decir, tiene ondas beta que son las típicas de un paciente en vigilia, despierto, normal, y sin embargo está en un sueño muy profundo. Es lo que llamamos el sueño REM o sueño paradójico, porque tiene una actividad cerebral normal, incluso con un metabolismo un 20% más elevado. Hay regulaciones de la función cardíaca, respiratoria, etcétera, todo se ve afectado, está en perfecto funcionamiento el cerebro y muy activo, y sin embargo
contrasta con la atonía muscular que presenta el paciente, que es casi total. Por eso se llama sueño paradójico. Ahora lo iremos viendo. Decíamos que el sueño no REM se divide en superficial y profundo. El sueño no REM, en él se producen la mayor parte de las funciones fisiológicas del organismo que están reducidas. A veces aparecen movimientos corporales involuntarios. La mayor parte del tiempo de sueño corresponde a la variedad de ondas lentas. Y es el sueño profundo y reparador de la primera hora que estamos dormidos, ¿no? Se le dominaba ya por los hindúes sueños sin sueños. Pero no es cierto, porque también hay sueños y además pesadillas. Lo que pasa es que las pesadillas suelen recordarse poco y mal, pero si se recuerdan son sueños con una coherencia bastante lógica, por contrario de los sueños en fase REM, de las pesadillas en fase REM, que son mucho más. Y podemos hacer un experimento con un sujeto, le despertamos entre los 30 y 60 minutos de estar dormido, que es como le pasa a muchas madres cuando se acaban de acostar, están agotadas y el niño llora de repente y lo despiertan, y con frecuencia aparece desorientación y pensamiento desorganizado. La naturaleza, que es muy sabia, acostumbra a las madres a que esto no le pase. En cambio, al marido le suele pasar, porque no está acostumbrado. La mayoría de estadios 4, dentro de las fases del sueño no REM, aparecen en el primer tercio de la noche. El sueño REM, fijaros, solo se habla desde 1953 de él, del sueño con movimiento rápido de los ojos, que lo descubrieron Aserinsky y Kleitman. Cuantitativa y cualitativamente es diferente en todo al sueño no REM. Todo excepto el tono muscular, como decíamos antes, está plenamente activo, como un sujeto que parece que ves el electroencefalograma y parece que nos está engañando. Este sujeto está despierto, tiene actividad de ondas beta, está subiéndole la tensión arterial, lo tienes en un proceso, como luego veremos haciendo una prueba, polisomnografía, y se ve aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, de la presión arterial, etc. Y sin embargo tiene una atonía muscular generalizada, por lo que se denomina fase también de sueño paradójico. En él los sueños son de gran viveza y no es un sueño tan reparador como el sueño no REM, que es mucho más reparador para el organismo humano, y se producen en él precisamente la tumescencia peniana y clitoroidea, por aumento parece ser relacionado con el tono colinérgico. En el sueño REM, el primer episodio aparece hacia los 90 minutos del inicio y dura simplemente unos 10-15 minutos, normalmente en torno a los 10 minutos. Luego los ciclos se repiten cada 90 o 100 minutos, de tal modo que hay a lo largo de la noche entre 3 y 5 ciclos de sueño REM, que, como decíamos, es el 25% del tiempo total de sueño del individuo. La latencia, lo que denominamos latencia del REM, es el tiempo en el que el tiempo que transcurre entre que el sujeto inicia el sueño y aparece en los registros electrofisiológicos la primera etapa de sueño REM, ¿no? Eso, que es lo que llamamos la latencia del REM, está cortado en depresión endógena, por ejemplo, en la narcolepsia, donde a veces aparecen los llamados SOREM, es decir, Sleep Onset REM, es decir, que el sueño comienza ya en fase REM de entrada, saltándose por delante toda la fase del sueño no REM. En el sueño REM, la mayor parte de la actividad onírica y es de mayor complejidad, como decíamos antes, en las ensoñaciones. El que duerme más horas tiene mayores periodos, es decir, mayor densidad de REM, de 3 a 5. El primer ciclo del sueño comienza con el adormecimiento y termina con el final de la primera fase REM. Al final de la fase REM muchas veces hay un despertar del que muchas veces no somos incluso conscientes, pero otras veces sí, un despertar breve para volver a entrar en el sueño. Cuando el sujeto vuelve a entrar en el sueño, ya no lo hace desde el estadio 1, sino lo hace directamente del estadio 2. Es decir, desde la fase REM pasaría a estadio 2 de sueño no REM, de la parte secundaria del sueño superficial, de la parte segunda. Entonces, cada ciclo del sueño está constituido por un periodo no REM, con sus 4 etapas que hemos dicho, subdivididas en sueño superficial y sueño profundo, y el REM. Eso sería un ciclo
de sueño. Esta es la arquitectura del sueño. ¿Veis allí el despertar? El estadio 1, el estadio 2, ambos de la fase superficial del sueño no REM, y después el sueño de ondas lentas, o sueño delta, que son las fases 3 y 4 del sueño no REM. Y posteriormente aparece el primer periodo de sueño REM. Veis que hay determinados periodos REM a lo largo de la noche y también determinados despertares que muchas veces no somos conscientes de ellos. Otras veces sí. Me desperté como a la hora y media de haberme dormido, pero luego me volví a dormir enseguida. Es un pico inmediatamente posterior a una fase de sueño REM que es ciertamente frecuente, sobre todo a medida que avanza la edad. Neurotransmisores y sueño. Solamente deciros que están implicados un montón de neurotransmisores en el proceso sueño, que es un proceso muy complejo del que todavía desconocemos muchas cosas. Pero los principales neurotransmisores que ya conocemos, en los que están influyendo lógicamente en el sueño, son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, histamina GABA, adenosina, melatonina, interleucina. Para los que no están aquí, pero luego lo verán, son estas diapositivas. Ahí explico por qué creemos que la serotonina influye en el sueño, por qué influye la noradrenalina, por qué influye la dopamina, la acetilcolina, la histamina, el GABA, la melatonina. La melatonina es la principal hormona de la glándula pineal. Es la que regula los ritmos biológicos del organismo, que a su vez están regulados por el reloj, por el marcapasos central que decíamos antes, situado en el núcleo supraquiasmático. En la retina tenemos células que captan la luz del día y a partir de ahí empieza un ciclo a través del tracto retículo hipotalámico y demás que lleva a la glándula pineal a producir melatonina, que queda inhibida precisamente por la luz solar, la luz de día. Eso será un mecanismo que se emplea en determinados síndromes afectivos estacionales, la fototerapia lumínica. No me extiendo en ello, pero es una de las vías más actualizadas de tratamiento del sueño, la melatonina. Está siendo de las más estudiadas actualmente, de tal modo que hay determinados antidepresivos con efectos sobre el sueño, como puede ser la gomelatina, pero también hay otros productos que son agonistas de los receptores de melatonina 1 y 2 que se emplean como hipnóticos, que no es el caso de España porque no está comercializado aquí, que es el Ramiletón, que luego lo veremos. La adenosina, de la adenosina simplemente decir que la cafeína disminuye el sueño precisamente por el bloqueo de los receptores de la adenosina en algunos sujetos, en otros no. En esto es como en todo, a lo que esté acostumbrado uno. Hay personas que están acostumbradas a tomar un café antes de ir a la cama y duermen perfectamente. La interleucina, y ahora habiéndonos saltado rápidamente lo de los neurotransmisores del sueño para no hacer la cosa mucho más, pues vamos a hablar de los patrones del sueño. Patrones del sueño me refiero al sueño característico de cada etapa de la vida. El tiempo de vigilia varía con la edad, es polifásico en el nacido y en el anciano, pero desde los 4 hasta los 60 es monofásico, más o menos. El sueño REM se mantiene constante en ancianos, pero sin embargo está muy relacionado con la función intelectual conservada, de tal modo que pacientes que tienen demencia tienen una declinación muy marcada del sueño REM. He tenido una pesadilla horrible. Me perdían el equipaje los de Iberia y yo lo tenía que buscar utilizando el servicio de atención al cliente de Telefónica. Madre mía del amor hermoso. El servicio de Telefónica es ese que llamas y te dicen, si no sé qué, pulse 1, si no sé qué, pulse 2. Y al final, otro que se queja, ya somos más. Las variaciones del sueño varían con la edad, en duración, en distribución y en estructura. La relación sueño-REM, sueño-no-REM disminuye desde el nacido hasta el anciano, del recién nacido hasta el anciano, y entre los 3 y los 5 años ya es
el 20 al 25% del dormir, permaneciendo así hasta la fase, durante toda la vida adulta. El sueño profundo, los estadios 3 y 4 del no-REM, que eso es lo que llamamos sueño profundo, disminuye paulatinamente a partir de los 20 años. Curiosamente, en varones tiende a desaparecer hacia los 60 años, mientras que en las mujeres dura todavía más, a estas edades más avanzadas. En niños, en el neonato, se pasa de vigilia a sueño REM, muchas veces sin pasar por sueño no REM, en el neonato, recién nacido, y el REM ocupa más del 50% del sueño total. A partir del cuarto mes, sin embargo, empieza a disminuir el sueño REM, que es inferior al 40%, y siempre ya se procede de fases de sueño no REM. El recién nacido duerme hasta 20 horas, hacia los 6 u 8 meses entre 13 y 14 horas, a los 2 años unas 12 horas y hacia los 10 unas 10 horas aproximadamente de sueño. Y hoy es una conferencia muy interesante el momento en el que lo estamos dando, porque nunca había dado una conferencia interestacional, porque empecé en primavera y la estoy dando ya en verano, ¿de acuerdo? Recordar que un niño de 10 años tiene un sueño nocturno de 10 horas, por lo menos, y que un niño de 10 años no puede estar despierto hasta las 4 de la mañana, porque están en las fiestas. Y, bueno, y podíamos hablar muchas más cosas. De tal modo que un niño no debería de desestructurar su sueño ni incluso en periodo de vacaciones. Tampoco los adultos, como luego lo veremos. Disminuye unas 13 o 14 horas de sueño a los 6 o 8 meses. En los adolescentes hay una importante disminución del sueño profundo de ondas lentas, de los estadios 3 y 4 del no-REM, y tiene unas características de transición desde el infante al adulto, teniendo una disminución progresiva del número de horas. Es recomendable no dormir menos de 8 horas de sueño nocturno, pero lo habitual son 7, entre adultos activos. En los adultos, el sueño REM ocupa el 25% del sueño total, frente al 75% del no REM, y de los 30 a los 60 y más años, progresivamente hay una disminución de la eficacia del sueño del tiempo total, que es más fragmentado y ligero, con aumento de despertares, con menor disminución del REM, que se desplaza a las primeras horas de la noche. El ritmo de vigilia-sueño vuelve a ser polifásico como en el neonato y se produce un avance progresivo de fase, es decir, se acuesta el paciente antes y se levanta antes. En los ancianos el sueño es más fragmentado y ligero ya, la latencia del sueño aumenta y disminuye el tiempo total de sueño, hay un aumento proporcional del estadio 2 del sueño superficial, y lo que preocupa al anciano es su mayor número de despertares nocturnos, porque ha dado un sueño fragmentado que al final termina notándolo durante el día. El deterioro de la calidad de sueño corre paralelo al daño estructural y a la disfunción del sistema nervioso central, de tal modo que en pacientes con un daño estructural importante, con disfunción importante del sistema nervioso central, vemos un deterioro muy evidente de la calidad de sueño. Y pasan estas cosas. ¿No te acuerdas cuando te decía la pálida luz de la luna, yo no puedo creer más que a una y esa una mi vida eres tú? Bueno, pues estaba Torrija. Esas son confesiones de cuando se está ya casi iniciando el estadio 1 del sueño no REM. Es decir, entre vigilia y sueño. ¿Y eso que me dijiste esa noche era verdad o no? Y te dice, ¿lo qué? Lo decías adrede. Clasificación de los trastornos del sueño. En función de la etiología, del momento, de la duración y de la severidad y repercusiones. En función de la etiología tenemos el insomnio primario y el secundario. El primario no tenemos una etiología identificable y está muy relacionado con rasgos de la personalidad y el afrontamiento que hace en su propia vida el sujeto. En el insomnio secundario o comórbido se llama así porque va como consecuencia o en el contexto de otros procesos clínicos o de una situación adaptativa conocida. En función del momento que se produce el problema de sueño, hablamos de insomnio de conciliación, de mantenimiento o un despertar precoz. El despertar precoz, para ser considerado como tal, tiene que ser con un mínimo de 2 horas de antelación a la hora habitual.
El de conciliación, lógicamente, es la dificultad para iniciar el sueño. Estoy mucho tiempo en la cama en el que no me logro dormir. Se da más en jóvenes, es mucho más reactivo y muy relacionado también con problemas médicos y con consumos de sustancias de abuso, ¿de acuerdo? El insomnio de mantenimiento, lógicamente, son problemas para mantener el sueño. Son frecuentes interrupciones y o pequeños periodos de vigilia que fragmentan el sueño y están muy relacionados con problemas psíquicos, médicos y el envejecimiento. Hemos hablado de la etiología, del momento de la noche en que se produce el trastorno. Ahora, en función de su duración, hablamos del insomnio de tipo transitorio, inferior a una semana, insomnio agudo o de corta duración, de 1 a 4, insomnio crónico, 4 semanas o más. El insomnio de tipo transitorio lo padece el 50% de la población a lo largo de su vida. Todos hemos tenido una etapa en la que por algún motivo dormíamos mal. Y está asociado a factores estresantes, causas medioambientales, cambios de horario, estrés, emociones, etc. El de corta duración es lo mismo, pero está relacionado con factores estresantes de mayor duración en el tiempo. Y el insomnio crónico es por causas intrínsecas al organismo o sin causa, que ahora veremos. Trastornos del sueño en función de su repercusión y severidad, el leve, el moderado y el severo. El severo tiene deterioro severo y evidente de su calidad de vida y síntomas secundarios asociados de mayor intensidad con repercusiones en el funcionamiento social, familiar o laboral. Porque el problema del sueño no es que el sujeto duerma o no, es que además de levantarse por la mañana con una sensación de sueño no reparador y estar físicamente cansado, es que además los despertares frecuentes por la noche o la ausencia de sueño le causan síntomas severos secundarios por el día. Muchas veces el problema del sueño lo valoramos en función de la disfunción que origina en el funcionamiento diario del sujeto, en sus repercusiones laborales, familiares, sociales, etcétera, en todas las esferas. Lógicamente, una persona que ha tenido un sueño muy fragmentado durante la noche, por la mañana está abatida y a la 1 de la tarde le pretendes hacer razonar y no razona. Digo yo de recetarme un ansiolítico, dice el psiquiatra a su silla. Pues no te diría yo que no. Clasificaciones diagnósticas. Las disomnias, las parasomnias y los trastornos del sueño asociados a enfermedad médica o psiquiátrica. Las disomnias son alteraciones en el inicio, continuación o que dan somnolencia diurna. Las parasomnias, por el contrario, son fenómenos indeseables del comportamiento y la fisiología del sueño. Y luego tenemos los trastornos del sueño asociados a enfermedad médica o psiquiátrica. Las disomnias de 3 tipos. Disomnias producidas por trastornos intrínsecos del sueño. Son dependientes del propio sueño. Y es, por ejemplo, el caso de la narcolepsia, la hipersomnia recurrente o la postraumática. Tras traumatismos craneoencefálicos nos referimos a trauma físico. También el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el trastorno de movimientos periódicos de las piernas o el síndrome de piernas inquietas. Todos esos son disomnias que están que son dependientes del sueño y los consideramos como trastornos intrínsecos del sueño. Hay disomnias que son trastornos extrínsecos del sueño. Es decir, están relacionados con el sueño pero no dependen de él y sí de otro tipo de causas externas. Por ejemplo, el insomnio de altitud. El insomnio por alergia alimentaria, los trastornos del sueño ligados a comida o bebida o a la ingesta de alcohol o drogas. Esos son disomnias, pero trastornos extrínsecos del sueño. Y dentro de las disomnias también tenemos los trastornos del ritmo circadiano del sueño. Como no va a tener alteraciones, si resulta que están relacionadas con el tiempo de sueño dentro del periodo de 24 horas. El jet lag que hablábamos antes, los trabajos a turnos, etcétera. Tú que eres médico, la deshidratación tiene como síntomas unas ganas locas de rollo con Inés Sastre. Dice, no, pues entonces va a ser fiera pasión, me temo. Esto puede ser una disomnia, ¿de acuerdo? En medio de la deshidratación ya empiezan las alucinaciones.
Dentro de las parasomnias, no sé por qué no sale el título, dentro de las parasomnias están los trastornos del despertar. ¿En qué momento se produce el trastorno en el sueño en las parasomnias? En el momento del despertar, que es el despertar confusional, en el sonambulismo o terrores nocturnos, cuando se produce en la transición sueño-vigilia, que es los trastornos de movimientos rítmicos, la somniloquia, eso de que empiezan a hablar, y es cuando aprovecha la mujer para decirle, y entonces tú crees que no sé qué, y el otro, oh. Tampoco es tan fácil interrogar a uno con somniloquia, ¿de acuerdo? Además no dice siempre la verdad. Y las calambres nocturnas de las piernas también están en esa fase de transición sueño-vigilia. Parasomnias habitualmente asociadas con el sueño REM son las pesadillas, la parálisis del sueño, las arritmias cardíacas relacionadas con el sueño REM, las erecciones dolorosas relacionadas con el sueño. Otras parasomnias son el bruxismo, la enuresis, la distonía paroxística. ¿Perdón? Pues trastornos de la conducta en fase REM. Hay gente que tiene trastornos muy importantes. Y ahora, antes disomnia, después parasomnia, luego trastornos del sueño asociados a enfermedad médica o psiquiátrica. Y aquí los podemos asociar a trastornos mentales, mucha relación con las cuestiones mentales de los trastornos del sueño, con trastornos neurológicos, con enfermedades médicas o con otros trastornos del sueño. Serían trastornos del sueño asociados a enfermedad médica o psiquiátrica. Diagnóstico diferencial del trastorno del sueño es lo fundamental, es la madre del cordero. Debemos de tratar o no en función de esto. Es imprescindible hacerlo. Antes de plantear cualquier opción farmacológica o terapéutica hay que hacer un diagnóstico diferencial lo más preciso posible. Siempre debe efectuarse una exploración física arreglada y completa y entonces pensar si son necesarias pruebas complementarias o no. Lógicamente, a un muchacho de 22 años que lleva una vida un tanto desordenada en el sentido horario, no hay por qué someterle, porque tenga trastornos del sueño, a polisomnografía, test de latencias múltiples, en fin. Hay que primero reordenar su vida. Esto es como el cubo de Kubrick, se llamaba aquel señor de los daditos. Déjame tu vida un momento, te la coloco y te la pongo encima de la mesa. Haz eso. Lo que pasa es que normalmente el paciente dice que no, que yo quiero que me trates el trastorno del sueño sin recolocarme la vida. Recolocarte la vida significa hacer un diagnóstico diferencial correcto de los trastornos del sueño y ver dónde estás yendo contra natura para que tu organismo no funcione como debía de funcionar. Pero tener en cuenta siempre una cosa, que hay que hacer un diagnóstico diferencial de los trastornos del sueño lo más preciso posible, porque no es infrecuente que sea un síntoma más de una patología grave subyacente y hasta entonces desconocida. Lo que sí sabemos cierto es que tratar lo desconocido lleva errores conocidísimos por todos. Es dar palos de ciego. En el diagnóstico diferencial hay que preguntarse, ¿coexiste una enfermedad médica? ¿Hay un consumo o abuso de fármacos o de sustancias? ¿Hay un trastorno mental? Seamos francos, no son los farmacéuticos, para los médicos los pacientes casi nunca nos dicen la verdad. ¿De acuerdo? ¿Y hace usted esto? No, yo beber. Bueno, como los demás. ¿Y qué es como los demás? Hombre, un par de copas por la mañana de aguardiente, ¿sabe? Porque hace frío cuando vamos a trabajar. Media docena de cervezas, un litro de vino, en fin. Luego por la tarde 2 cubatas, a la noche... No, ahora, bueno, sí, un whisky y tal. Y me fumo no sé cuánto y además me tomo no sé cuántos cafés. A los médicos la gente nos suele mentir contra lo que cree, contra lo que deberíamos de creer todos, ¿no? Por eso hay que indagar el consumo de sustancias de abuso que están debajo de muchos trastornos del sueño. Y de fármacos ni te digo. Muchos de los fármacos utilizados en multitud de patologías crónicas, respiratorias, cardíacas, etcétera, etcétera, originan insomnios. Recuerdo ahora mismo un paciente, una polimialgia reumática, un paciente de mi cupo, al que hace cuatro
4 semanas más o menos, se decidió poner en tratamiento y, entre otras cosas, le daban 20 miligramos de prednisona diarios por la mañana. Sus ojos estaban así los 3 primeros días. Dijo, mire usted, yo prefiero tener las manos inflamadas, los codos, los no sé qué, me rindo, yo con esto no aguanto. Siempre sí, esto es secundario al otro, al tratamiento que estás tomando, y vamos a corregirlo de esta manera o de esta otra. Es decir, en un paciente, luego lo veremos, que esté tomando cualquier tipo de fármacos e inicie un problema de sueño, hay que pensar en la posibilidad que sea iatrogénico, siempre. Después, en el diagnóstico diferencial, tenemos que pensar, ¿hay relación con los cambios horarios? ¿Los síntomas son sucesos que aparecen durante el sueño? Es decir, son parasomnias, terrores nocturnos, sonambulismo, etc. ¿Existe relación con un trastorno de la respiración? La mujer nos dice que, o el cónyuge nos dice que ronca o que no ronca, etcétera, etcétera. ¿El síntoma primario es el insomnio o es una somnolencia diurna o una hipersomnia que se nos queda dormido en cualquier sitio? ¿Hay un trastorno significativo pero sin cumplir criterios? ¿No existe un trastorno de sueño nítido pero sí la presencia de síntomas de somnolencia, de...? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los cuestionarios de evaluación, en los que no voy a entrar, que se utilizan para la valoración del sueño, son la escala de somnolencia Epworth, la escala de somnolencia Stanford, el de Pittsburgh, o la escala del insomnio, el cuestionario del sueño de Oviedo. Algunos cuadros clínicos, no es por alarmar, pero aquí hay un ojo. ¡Jo, qué día! Pues aquí hay un ojo, faltan 5 minutos. Los voy a pasar volado estos. El insomnio afecta entre el 15 y el 34% de la población, y el transitorio ocasional, como hablábamos antes, más del 50% de las personas lo padecen en algún momento de su vida. Hay una dificultad o incapacidad para dormir con sensación con sensación no reparadora o falta de horas suficientes de sueño. Es una percepción subjetiva de insatisfacción con cantidad o calidad. Clínicamente deriva en todo eso, pero afecta al funcionalismo del individuo. Es decir, un insomnio no sale gratis, lo paga el sujeto. En su funcionalismo, en somnolencia, en dificultad de concentración y, al final, mala calidad de vida. Ni os digo lo de la accidentabilidad. La somnolencia es una alteración subyacente, especialmente de otro trastorno del sueño. En sí no es muchas veces más que un síntoma que nos viene a decir que tiene otro trastorno del sueño. Por ejemplo, vemos somnolencia en una persona y al final interrogamos y es un gran roncador. Nos dice el cónyuge, si no hay quien duerma, yo me he cambiado de dormitorio porque eso es como una locomotora. Estamos viendo solamente un síntoma, que es la somnolencia, procedente de un trastorno de sueño que puede llevar consigo hipoapneas o apneas, que es lo que va a haber que tratar. Y en eso, desde ya, que lo tengamos todos claro, están absolutamente contraindicadas las benzodiazepinas en un paciente con un síndrome de apnea del sueño, ¿de acuerdo? Error muy frecuente. La somnolencia, decíamos que es una sensación anormal de sueño que interfiere en la capacidad de las personas y, sobre todo, me interesa destacar esto, genera sentimientos de frustración, baja autoestima o angustia. Muchas veces son tildados de vagos, de tal, de cual, cuando en realidad es un problema de sueño, pero que termina con una baja autoestima y el paciente termina haciendo cuadros de deterioro emocional, de depresiones, ¿de acuerdo? La hipersomnia las paso por encima. La primaria, lo mismo, se traduce en mala calidad de vida. La recurrente, que son episodios recurrentes de hipersomnia que suceden a intervalos de semanas o meses. Un caso curioso es el síndrome de Klein-Levin. En ese, el sujeto puede dormir hasta un día entero seguido, 24 horas. Y, sin embargo, tiene episodios de somnolencia recidivantes. Pero, afortunadamente, es un síndrome poco frecuente. Se asocia con otras características de desinhibición y de compulsiones, como la comida excesiva, el sobrepeso, la hipersexualidad indiscriminada, pero también en otros existen irritabilidad, despersonalización y tendencias muy agresivas. Ha habido sentencias de personas que con un síndrome de Klein-Levin eran juzgadas por
actos de agresión, homicidios, etcétera, etcétera. Su prevalencia es mayor en la adolescencia, pero afortunadamente es muy raro. Esto es para nosotros, que estamos aquí, puramente anecdótico. La narcolepsia, sí, la narcolepsia es un trastorno de etiología desconocida, con somnolencia excesiva que presenta episodios repetitivos de entrada en el sueño que le origina un despertar con sensación de bienestar, pero va a recaer a las 2 o 3 horas. Y lo malo es que puede aparecer en cualquier situación, comiendo, conduciendo, conversando. Y luego la característica fundamental es la presencia de cataplegia, es característica y rasgo único de la narcolepsia. Y es curioso porque es una pérdida súbita bilateral del tono muscular en una persona que está consciente, que te está mirando y además, curiosamente, producida por una fuerte emoción generalmente agradable. Mantiene la consciencia, la memoria y la respiración, pero es que va al suelo. Es un ataque de cataplegia o cataplejía. Dura de segundos a minutos y la recuperación es total. Eso es típico de la narcolepsia, ¿de acuerdo? Y la narcolepsia es típica de la segunda década de la vida, afortunadamente, como veis, es raro, entre el 0,3 y el 0,16%, en individuos de raza blanca y con un antígeno un poco especial. El ronquido, las paso muy rápido. No significa más que un estrechamiento de la vía aérea en función de que durante el sueño, durante la vigilia, los músculos faringeos mantienen las vías aéreas respiratorias abiertas. Al entrar en somnolencia y haber una relajación muscular importante, se pueden colapsar las vías aéreas respiratorias, con lo cual se origina el ronquido, que son sonidos con frecuencia entre 400 y 200 hercios y superiores a los 60 decibelios. Es decir, a lo que ya no se permite hacer de ruido por la calle. Roncopatías crónicas secundarios a un aumento de las resistencias y lo que os decía, la relajación de los músculos de la vía aérea provoca la vibración sonora. El colapso completo de la vía aérea originaría disminuciones significativas de la presión de oxígeno y aumentos de la PCO2 que estimularían de nuevo, cuando ha quedado en apnea, los centros respiratorios y el paciente despierta roncando, ronquidos, soplidos, para pasar a nuevas apneas. Está con el mismo ritmo respiratorio y de repente, ¡plam!, hace una especie de parada respiratoria prolongada en el tiempo. Y es porque sus vías aéreas se han estrechado totalmente, se han colapsado en el caso de la apnea. ¿Qué pasa? Que empieza a subir la presión parcial de CO2, a disminuir la del oxígeno, se dan cuenta de la situación de alarma los centros cerebrales y lo espabilan y hace un esfuerzo inspiratorio profundo, que es lo que origina el ruido del ronquido. Mayor predisposición en hombres y casi en el 50% de los mayores de 65 años. Y nos interesa el ronquido sobre todo de cara a las apneas obstructivas, a las apneas y a las hipoapneas. Decir que las apneas y hipoapneas aumentan con la edad, con un índice de masa corporal superior a 30, pero también con la presencia de enfermedades metabólicas, endocrinas, renales, alcohol, tabaco, sobre todo el decúbito supino y la macroglosia, es decir, el tamaño de la lengua. En ellas, en las apneas del sueño, el ronquido siempre está presente y el problema de las apneas del sueño no es el ruido que meten al vecino, no. Es somnolencia y cansancio diurnos por un lado, pero arritmias cardíacas, hipertensión arterial a expensas de la tensión arterial sistólica, despertares cortos, cefalea y se queda de boca al despertar, pero es un factor de riesgo muy importante cardíaco, ¿de acuerdo? Y en función de la cardiovascular en general, en función de la ausencia o reducción de la señal respiratoria, de la presencia o no de esfuerzo respiratorio y del fenómeno arousal, se distingue en la apnea obstructiva, la central, la mixta o la hipoapnea. El fenómeno arousal es el que conlleva el RERA, que es el acrónimo del esfuerzo respiratorio relacionado con el arousal, que son despertares en espiga, que apenas son perceptibles para el sujeto, pero que le fraccionan mucho el sueño. Doctor, ¿una pierna puede tener un ataque de nervios? No, hombre, no. Pues entonces va a ser swing. Lo pongo a propósito del síndrome de piernas inquietas. Látigo del 10
el 15%, el 20% de los mayores de 65 años, pero con una cuestión desfavorable. El síndrome de piernas inquietas es una de las causas médicas más frecuentes del insomnio, infradiagnosticada e infratratada, porque el médico no piensa en ella. Es un paciente que acude a la consulta con somnolencia y que cita, y por la tarde nota usted algo especial o tal, empiezas a investigar y si cita, es que no me puedo estar quieta, de despertada por el día, tengo unas molestias en las piernas, etcétera, etcétera. Si no interrogas no te lo va a decir y viene por un problema de sueño porque duerme mal. Pero interrogas y resulta que aparecen molestias en las piernas características durante las situaciones de reposo, sobre todo al atardecer, con la sensación imperiosa de tener que mover las piernas, no te puedes estar quieto, porque eso te alivia temporalmente la sintomatología. Los síntomas empeoran con el estrés, con las alteraciones emocionales, más durante la tarde a primeras horas de la noche, y notan molestias cuando van a la cama, hasta tal punto que cogen miedo a ir a la cama y desarrollan una ansiedad anticipatoria. Es lo que llamamos un síndrome de piernas inquietas, infradiagnosticado e infratratado. Además, como se le han descartado que tenga patología vascular en las piernas, no tiene varices, no sé qué, no sé cuál, no hay problemas, resulta que las personas sufren un insomnio, sufren despertares, cambian a mal carácter, aumenta la irritabilidad, e incluso ellas, porque muchas veces son mujeres, llegan a pensar que son enfermas psiquiátricas. Me han hecho todas las pruebas, no me encuentran nada, a ver si lo mío va a ser, como dicen por allí, de los nervios. Llegan a pensar que tienen una enfermedad psiquiátrica. Y no, se ha sugerido una disminución de la dopamina, de la actividad en los receptores dopaminérgicos de 2, también un transporte o mal transporte o almacenamiento o utilización o déficit de hierro, y en el 70% de los casos son primarios sin un factor causal conocido, pero en el 30% de casos son secundarios. Hay causas genéticas porque hay un 30% de familiares directos con síndrome de piernas inquietas. Curiosamente, cada generación posterior que va a sufrir el síndrome aparece antes en el tiempo. La edad de comienzo se adelanta en cada generación. Muestran un patrón de transmisión autosómico dominante. Y se le vincula con una multitud de enfermedades importantes, pero muchos síndromes de piernas inquietas no tienen ningún tipo de enfermedad más que el síndrome de piernas inquietas. Sin embargo, es cierto que el 50% de pacientes con insuficiencia renal crónica lo presentan y también se relaciona con carencias de ácido fólico, con artritis reumatoidea, insuficiencia venosa, mielopatía, radiculopatías. El tratamiento hoy día está más conseguido con agonistas de la dopamina, como el ropinirol y el pramipexol, también con suplementos de hierro, y si aparece dolor, los modernos gabapentina, pregabalina o benzodiazepinas o moduladores alostéricos positivos del GABA, que luego veremos. Pero que sepamos que el síndrome de piernas inquietas está infradiagnosticado, infratratado y origina muchos problemas, sobre todo de tipo emocional también a las personas que lo sufren. Llegan a tener miedo de ir a la cama porque mientras empieza el sueño no REM, en fases de sueño superficial, ya se tienen que estar moviendo en la cama. Para algunas personas puede ser un auténtico suplicio un viaje en avión de 2 horas. Le meten en un avión de Iberia, con las rodillas quietas, y está así, y dice, yo me tengo que mover. Y que vamos a aterrizar, te lo dicen 1 hora antes, y que estéis quietos en los asientos, y dice, yo lo siento, pero me levanto. Y disimulan. Son las personas que en un momento determinado, cuando ven que van a tener que estar quietas, se levantan a los servicios del avión y no sé qué, y dices, pero ¿y ese? No, es que no puede estar quieto.